La actitud de nuestro corazón revela realmente quiénes somos nosotros. Bienvenido a Corazón de Saúl. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este segundo episodio de este nuevo contenido que estamos lanzando, que es Corazón de Saúl. Espero te encuentres muy bien, a ti que estás reproduciendo, a ti que estás siguiendo nuestro perfil, a ti que quizás has estado al pendiente o que quizás te enviaron el link para poder reproducirlo. Bueno, pues esperamos tú nos puedas seguir ayudando a seguir compartiendo este contenido, a que llegue a oídos de más personas y que pueda ser de utilidad a cada uno de ellos. Así que mira, vamos a continuar en este momento con este segundo episodio que hemos titulado Hombros altos, corazón alto. Y algo que no debemos de pasar por alto es la importancia del corazón. Algo que no debemos de visualizar como importante es el talento. El talento nunca va a ser más importante que el corazón. Y es donde nosotros podemos ver una de las segundas equivocaciones que cometió Saúl al visualizar más la importancia del talento, del nombramiento que se le había dado, lejos de poder poner interés en su corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, dice de la siguiente manera: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, refiriéndose a Cis, el papá de Saúl. Dice que este joven era hermoso y que también entre los hijos de Israel no había otro más hermoso como él, y que de hombros hacia arriba sobrepasaba cualquiera de su pueblo. En otras palabras, era alto. Y si tú no lo sabías, bueno, este es el único adjetivo calificativo que se da respecto a algo bueno de parte de Saúl. Entonces podemos decir que Saúl solamente contaba con asuntos externos, características, habilidades externas, pero no tenía asuntos interesantes que tenían que ver con su corazón o que estaban ligados al corazón que Dios estaba buscando. Sin temor a equivocarme, el pueblo había pedido conforme a su corazón porque habían decidido dejar a Dios a un lado y hoy estaban pidiendo a ese rey que les fuera entregado. Así que Dios les entregó un rey conforme al mismo corazón que estaba teniendo el pueblo, y era un pueblo que había decidido abandonar a Dios. Y es aquí donde nace un asunto interesante, que es la espiritualidad versus carnalidad o versus nuestros deseos. Y es donde regularmente cuando hablamos de la parte o del asunto que tiene que ver con liderar, es donde en ocasiones hay mucha fricción o muchos desacuerdos, porque hay quienes consideran más importantes el asunto de los talentos, de las habilidades, que del corazón o que tiene que ver con una vida espiritual. Hay hombres que nosotros podemos definir como espirituales y hay hombres que podemos definir como naturales o que se basan en conforme a sus deseos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo hace una recomendación interesante a la iglesia de Corinto y él les dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Incluso Pablo va más allá y dice que a estas personas les suenan como locura. Y no sé si a ti te ha pasado, a ti que formas parte de un liderazgo, pero en ocasiones en medio de tiempos de tomar decisiones, hay personas que creen que no es importante buscar a Dios, que no es importante orar, que no es importante tomar el tiempo para meditar en lo que se ha de hacer, sino que hay personas que a la ligera dicen: yo no creo que haya problema, no creo que pueda haber dificultad con que él o ella o ellos sean copartícipes del ministerio, copartícipes de un liderazgo. Y es porque en ocasiones hemos perdido esa sensibilidad y nos hemos convertido en creyentes carnales, en creyentes conforme a nuestros deseos y no espirituales. Era el problema que estaba teniendo Israel. Habían abandonado a Dios y hoy Dios no formaba parte de sus prioridades, así que no podían discernir lo que estaba delante de ellos o el tipo de rey que estaban ellos pidiendo. Así que constantemente algo que podemos reflexionar es que muchos líderes aplauden el talento y desprecian el corazón porque no logran discernir la importancia de los mismos. Hay un asunto muy interesante y hay un hombre llamado John Maxwell, que es uno de los hombres más prominentes a nivel internacional que tiene que ver con liderazgo.
y también en el asunto o en el ámbito empresarial. Y él escribió una frase muy interesante que creo va muy acorde a lo que hoy tratamos de expresarte en este contenido, que dice de la siguiente manera esta frase: el carácter y la actitud son los elementos más importantes al contratar un nuevo elemento. Las habilidades se pueden enseñar. Y yo comparto a un 100% este concepto que John Maxwell escribe. Algo que es más importante que la habilidad, algo que es más importante que el talento, algo que es más importante de lo que tú seas capaz de hacer, es el tipo de carácter y la actitud que tú tienes ante las circunstancias o ante la vida. Porque definitivamente el carácter y la actitud te posicionarán en un lugar importante. Algo que la habilidad lo hará solamente por un momento, el talento por un momento, pero en el tiempo o en medio de circunstancias difíciles no vas a poder permanecer firme porque no hay carácter y porque no hay una actitud correcta de parte tuya para las circunstancias que estás viviendo. Algo que una vez más, capítulos más adelante, porque estoy tratando de expresarlo de manera cronológica, como conforme se iba desarrollando en algunos en los capítulos a partir de donde hemos tomado referencia del inicio de este podcast. Pero en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículos del 22 al 23, dice lo siguiente: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, refiriéndose a aquel a quien iban a establecer como rey. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Así que una vez más este pasaje hace referencia y dice que la característica de Saúl es que tenía hombros altos, encima de todas aquellas personas. Y me llama mucho la atención este pasaje porque entonces podemos ver a un rey carente de carácter desde un comienzo. Estaba escondido y fue llamado en medio del bagaje. Pero también hay otro asunto interesante que nos dice el pasaje: entonces lo agarró el pueblo y lo pusieron. Y esto era lo que estaba sucediendo. Dios no les estaba dando, permitió que pudieran poner un rey, pero no era Dios quien lo estaba estableciendo. Se los dio porque era su deseo ser como las demás naciones y no porque Dios verdaderamente lo anhelaba. En el episodio anterior, si tú recuerdas, Samuel, en medio de la confusión y en medio de lo que el pueblo había solicitado, Dios le dice: mira, ya no no te metas en aprietos, parafraseado, dales lo que piden, pero no precisamente porque fuera Dios. Así que Saúl seguía avanzando y Saúl seguía siendo establecido en medio de la nación, pero había asuntos o cosas que estaban sucediendo alrededor que no estaban siendo consideradas para la grande responsabilidad que Saúl tendría delante del pueblo y también para con Dios. Si tú eres líder, si tú estás escuchando este contenido y tú eres líder o estás aprendiendo a liderar o estás bajo el liderazgo de alguien y en ocasiones en ti está quizás la decisión de agregar a personas que están o personas que van a formar parte del liderazgo. Bueno, si tú eres líder, no cometas el error de poner a alguien a liderar solo por el talento, solo por la habilidad. En otras palabras, porque es una persona, es una mujer, es un matrimonio que tiene hombros altos, que tiene una habilidad, que quizás tiene carisma, que quizás tiene intelecto, que quizás tiene recursos, pero no tiene el corazón que es necesario para servir a los demás. Hay una predicación que en un determinado momento hace varios años me llamó mucho la atención y me causó un poquito de risa incluso el nombre de esta prédica, y era Bailando con la más fea de Dante Gebel. Y esto hablaba, en su esencia, la predicación hablaba de cómo en ocasiones teníamos que pasar por momentos
complicados y soportar las situaciones que podían agolpar nuestra vida para entonces perfilarnos a lo que Dios nos había prometido. Y este hombre, este predicador, Dante Gebel, bueno, hacía una comparación entre Lea y Raquel, y si tú has tenido la oportunidad de leer esta historia, bueno, pues no me vas a dejar mentir, que también una única de las características que la Biblia menciona respecto a Lea es que tenía ojos bonitos en comparación a Raquel. Hay quienes también en el servicio o en el ministerio son como Lea, solamente tienen bonitos ojos, solo saben hacer bien una cosa, solamente saben cantar bien, solamente saben predicar bien, pero son personas irreverentes, son poco espirituales, son explosivos, arrogantes, rebeldes, manifiestan una doble intención en lo que dicen y hacen, son poco serviciales, entre algunas otras cosas que podemos mencionar, pero el único detalle es que tienen bonitos ojos o tienen hombros altos, como en el caso de Saúl. Y este es un asunto peligroso para cuando hablamos de una iglesia o de alguna congregación o de algún ministerio. Nosotros recordamos constantemente cómo es que Dios comenzó a trabajar con nosotros en medio de los primeros años ministeriales o en los primeros años en que fuimos formados, en que fuimos disciplinados, en donde fue formado nuestro corazón por hombres que honramos, que definitivamente en su momento quizás no entendimos muchas cosas y pues pasaron mucha serie de situaciones. Pero algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta es que no debemos de cometer el error de ver la disciplina y la formación como una dictadura sobre nuestras vidas. La disciplina es un factor indispensable en la vida. Desafortunadamente hay personas que ven el asunto de la disciplina y de la formación como un asunto en donde no te están permitiendo crecer, en donde no te permiten ejercer liderazgo, en donde no te permiten ejercer influencia, entre muchas otras cosas. Pero déjame decirte algo, todo en la vida requiere orden y requiere disciplina. Algo que constantemente mi esposa y yo hacemos en medio del lugar en donde estamos sirviendo a Dios, en donde estamos haciendo ministerio, es observar a las personas, es observar las habilidades. Algo que en lo personal me gusta constantemente hacer es el probar el corazón de las personas, probar las intenciones que las personas tienen para servir a la iglesia, para servir a los demás. Y cuando ocasionalmente vemos asuntos no benéficos, en donde solamente vemos hombros altos como Saúl, entonces mi esposa y yo empezamos a poner un freno en muchas situaciones. Así que yo te invito a que no te animes, que no te enojes, con aquellos que te dirigen, que no te molestes con aquellos que están al frente de ti, que no te irrites con aquellos que te están guiando, porque definitivamente si Dios está en medio, es que Dios sabe lo que está haciendo contigo y conmigo en nuestros corazones. El corazón alto era también algo que Saúl poseía. La Biblia nos dice en el Salmo 138:6 que Él mira al humilde, que Él está cercano con el humilde, pero al altivo lo mira de lejos. En otras palabras, Dios no tiene trato con gente arrogante. Dios no tiene trato con gente orgullosa. Dios no tiene trato con gente de un corazón alto, con personas que sienten, que tienen un sentido de superioridad con respecto a los que están con ellos o con quienes ellos están participando en ministerio. Sin embargo, hay algo que nosotros también debemos de aprender y no perder de vista. Es que no debemos de aprender a poner interés o poner una mayor prioridad en aquellas cosas que aparentemente ante los ojos de los demás pueden vislumbrar, pero que indiscutiblemente delante de Dios pues adquieren un valor distinto. Un consejo que también nos da Proverbios 27:2 en la versión Dios habla hoy, dice: deja que sean otros los que te alaben. No está bien que te alabes tú mismo. Y este es también un síntoma de aquellos que tienen un corazón alto. Hablan de ellos, hablan de sus dones, hablan de sus habilidades, hablan de sus talentos, hablan de lo que saben hacer bien, pero definitivamente no es lo mismo que piensa la demás gente de ellos mismos. Y parece curioso, pero cierto, es gente que en ocasiones habla tanto de él o de ella, pero que la gente no cree absolutamente
a nada de lo que él o ella dice, porque su conducta, sus palabras, sus acciones, su corazón transmite o refleja algo completamente contrario a lo que él o ella está tratando de decir. La alabanza o el reconocimiento tiene que ser conjugado por aquellos que te lideran, no solo por aquellos que te rodean. Y en ocasiones esto es muy usual, a veces poder percibirlo o verlo, personas que te rodean, tu amigo, tu amiga te dice: yo veo esto en ti, yo veo esta habilidad, yo veo este potencial. Pero si no lo está viendo aquella persona que te liderea, posiblemente seas tú el que está cometiendo la equivocación de tener un corazón alto. Que quizás no estés buscando servir, sino ser reconocido. Que posiblemente no estés buscando entregar tu don para con Dios, sino explotar el don y que puedas sobresalir tú. El corazón de Saúl era alto y esto no le permitió poder identificar su rol. Y en el primer libro de Samuel 13, del 8 al 9, sucedió un asunto demasiado complicado. La Biblia dice que entonces Saúl estaba esperando que pudiera llegar Samuel a Gilgal para poder ofrecer el holocausto delante de Dios, porque era una área, era un rol que no le competía a Saúl aún siendo rey. Sin embargo, dice la Biblia que después de 7 días que Saúl se dio cuenta que no llegaba Samuel, entonces él pidió que le trajeran los holocaustos, que le trajeran las ofrendas y las ofreció delante de Dios. Así que te puedes imaginar esto. ¿Te puedes imaginar a este rey hoy cometiendo la locura que después Samuel hace referencia y le dice: has hecho una locura al hacer esto? Porque Dios había definido órdenes determinados. Dios ha definido un orden en donde tú estás. No cometas el error de tomar un llamado que no es para ti. No cometas el error de ponerte una armadura que no es tuya. Y esto regularmente sucede en personas que dicen: yo puedo hacerlo mejor, yo tengo mejores dones, yo puedo potencializar más tal ministerio, puedo potencializar más tal área en la iglesia. No te pongas una armadura que no te pertenece. No tomes un rol que no te pertenece. No tomes un lugar que Dios no te está dando. Porque el día que Saúl tomó el rol que no le pertenecía, entonces Dios empezó a perfilar sus ojos para otro corazón que era como el que él no poseía. Así que no cometamos el error de tener un corazón alto en comparación también con Saúl. Hombros altos, corazón alto. Esto fue algo que no le permitió a Saúl llegar hacia el propósito que Dios podía haber hecho de una manera extraordinaria para con él en medio de la nación de Israel. Así que yo espero que este contenido haya sido de utilidad. Te damos muchas gracias por haberte quedado con nosotros. Así que nos veremos en el próximo episodio de esto que es Corazón de Saúl. Hasta luego.